Todo ese proceso de evolución, que tomaríamos mucho tiempo para desarrollarlo, nos permite ver cuando nosotros hacemos esta matriz y comparamos lo que pasa a nivel internacional, lo comparamos con eventos que suceden en Venezuela. Y entonces nos damos cuenta que nosotros no somos lo que pensamos, un mundo aislado, y que nuestros problemas no son locales, son de naturaleza internacional. Y principalmente porque a partir de 1942, cuando Venezuela rompe relaciones diplomáticas con el eje y deja de ser neutral, las reservas estratégicas petroleras de los Estados Unidos, del Departamento de la Defensa, conocidas como stockpile, el 100% ha salido de Venezuela. 70% del combustible usado por los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial salió de Venezuela. Y es por eso que nosotros vemos el 11 de abril, como sucedió durante mucho tiempo, vemos los servicios de inteligencia internacionales tras el gobierno venezolano. Vemos el derrocamiento de Castro, con la anuencia de la Armada norteamericana con buques en La Guaira. ¿Para qué? Para poder hacer el petróleo en las políticas que se instauró a partir de 1828 con Juan Vicente Gómez en el poder. Vemos también la llegada de López Contreras. Vemos que en 1943 el presidente Medina Angarita firma la ley de reversión que va a permitir la nacionalización. Y a pesar de que en Estados Unidos, cuando viajan en el 43, lo felicitan y lo condecoran en el Congreso de los Estados Unidos, ya le habían dicho a él que una vez finalizada la Guerra Mundial lo iban a derrocar. Y por eso que el 18 de octubre de 1945 es financiado por dos empresas petroleras. La Standard Oil, manejada por la familia Rockefeller, conocida en Venezuela como la Creole, y la otra es la Shell, o Royal Dutch Shell, de la familia Rothschild, ¿verdad? Que es una familia europea que maneja también el mercado energético internacional todavía hoy en día. El intento de golpe del 47 también es en manos de esta familia. Y el magnicidio del comandante Delgado Chalbó, en 1950, en noviembre, fue de manos de las petroleras también. Porque es bueno decirles lo siguiente: en 1947, Irán tiene una revolución interna, no para derrocar al Shah, para establecer un nuevo gobierno dentro de la estructura de gobierno, es decir, no de la jefatura de Estado. Y llega al poder Mohamed Mossadegh, el doctor Mohamed Mossadegh. Y la primera medida que va a tomar en el 47 es nacionalizar el petróleo. La industria petrolera iraniana está en manos de consorcios británicos, así como la venezolana de manos de consorcios norteamericanos. Nacionalizada la industria petrolera, Mossadegh comienza a establecer contactos con Venezuela. Y en 1948 y 49, una comisión secreta venezolana de 4 miembros viaja a Irán y al Medio Oriente y montan un pacto geopolítico secreto para cambiar los patrones de refinación y establecer una compañía petrolera internacional que cambiara los patrones de refinación. Eso, por supuesto, obligó a actuar y se articuló una operación que la pueden conseguir en internet también, por esto que es la apertura de información, llamada Operación Ajax o Ajax, como el detergente. Los norteamericanos no iban a actuar en Venezuela, la OSS, la Oficina de Servicios Estratégicos, ya convertida en CIA, va a actuar en Irán, y los británicos del MI5, que es el segundo escudo de arriba para abajo, es la famosa agencia de James Bond 007 que tanto nos han mitificado, va a actuar en Venezuela. Su jefe en Venezuela es una persona que ustedes conocieron en algún momento, porque a raíz de ese acontecimiento la reina británica lo nombró Sir. Gracias a lo que ellos hicieron aquí, lo nombró Sir del Reino, y era el hombre que tenía la distribución de los vehículos Rolls Royce en Venezuela. Y los que han ido a Caracas alguna vez conocieron una panadería llamada Rolls Royce en el centro comercial Chacaito, en una esquina, que era el señor Raymond Smith. Él es el responsable de la muerte de Delgado Chalbó, y en lo que estuvo involucrado también gente que se dijeron aquí en este momento, en este proceso revolucionario, y que participaron en el magnicidio del comandante Delgado Chalbó, porque la operación Ajax trajo como consecuencia la muerte de Delgado Chalbó, el derrocamiento de Mossadegh en 1953 y su encarcelamiento y su muerte posterior, encarcelado en su casa, la muerte misteriosa de del señor Mattei, que era el jefe del consorcio energético italiano, que era contratado, porque tenían también la aspiración de convertirse en una potencia petrolera, y iba a ser utilizado por parte de esta alianza. Muere en un accidente de aviación y moriría en 1963
el presidente, el general presidente de la República de Irak, para aquel momento, a manos también de un atentado público que se hizo por televisión inclusive. Así que el problema que nosotros tenemos aquí es el control de recursos energéticos. Y el golpe de 11 de abril encontramos los mismos servicios de inteligencia actuando en Venezuela, con el agregado del Servicio de Inteligencia Español, que es llamado o era conocido como el CECIT. Ya que es importante que ustedes lo sepan, y yo le decía a Márquez que lo iba a decir acá, Mérida es un sitio muy importante. Mérida es un enclave del proceso de la revolución. Y tan es así que hace muchos años estos servicios de inteligencia están operando en Mérida. Y operan directamente tratando de penetrar la Universidad de los Andes. Porque la Universidad de los Andes es un enclave, es la universidad más importante del mundo, por su posición geopolítica, geoestratégica que vamos a ver más adelante. Y porque también hay elementos de naturaleza de transformación dentro de Mérida, como legado de corrientes y de corrientes de naturaleza más allá de lo que nosotros no vamos a tocar en este tema. Y es por eso que ustedes verán muchas cosas extrañas en Mérida que a lo mejor no lo habían visto, no se habían dado cuenta, pero que a partir de este momento yo creo que ustedes van a estar pendientes, porque hay profesores en la Universidad de Mérida que son agentes de los servicios de inteligencia extranjeros. Esta gente también estuvo involucrada, no la de aquí, sino la de gente de estos servicios de inteligencia, en el asesinato del presidente Kennedy en 1963, en el mes de noviembre. Esta gente como que le gustan los meses de noviembre, ¿no se han dado cuenta? Noviembre de 1950 matan a Delgado Chalbó. Noviembre de 1963 matan a Kennedy. Y en noviembre de 1974 y del año 2002 pretendían hacer el magnicidio contra el presidente de la República. Cuando nosotros montamos esa evolución histórica con la evolución de Fuerzas Armadas, coinciden perfectamente, y por eso que le dicen que el presidente desarticuló la Fuerza Armada, todo lo contrario. La Fuerza Armada comenzó a ser destruida con un decreto llamado 288 en 1958. Y como las promociones pasan a retiro cada 30 años, cuando se cerraron las escuelas de pensamiento estratégico, escuelas superiores de Fuerzas Armadas en el 58, la gente dejó de aprender a hacer lo que tenía que aprender, que era desarrollar la estrategia nacional. Y por eso es que esos generales del Frente Institucional Militar, ¿verdad?, que fueron los jefes de Fuerza Armada en el año 1990, son los responsables que a partir de ese momento la Fuerza Armada entra en un umbral cero. Y es ahora que la Fuerza Armada comienza a recuperarse nuevamente. Porque como les decía, la Fuerza Armada es un pilar junto con la sociedad de la transformación, porque es el respaldo y el mantenimiento de la soberanía y supervivencia del Estado. Para lograr sus objetivos en el 41, de que Venezuela entrara en guerra, pretende provocar una guerra entre Venezuela y Colombia, que es la tesis de John Dobbs, su secretario de Asuntos Latinoamericanos en 1941, junto con el general Londoño. Acuérdense que López Contreras, a raíz de una movilización de las tropas colombianas, acepta y cede la soberanía de La Guajira, de los territorios al sur del lago y de los llanos del Casanare a Colombia, en unos tratados que no han sido ratificados todavía, precisamente por la Asamblea Nacional en este momento, y que no pueden ser ratificados. Y por eso que la Constitución lo plantea muy bien en lo que se refiere al título del espacio territorial. ¿Qué es lo que pasa con Colombia y Venezuela hoy en día? El casus belli pretende revivir una guerra entre los dos países para crear una zona desmilitarizada o un tercer estado llamada República del Casanare o Perijá, bajo el control directo de las grandes potencias. Y ahí se encuentran concentradas precisamente las mayores fuentes de recursos energéticos del Triángulo Meridional de América. Por favor. De ahí que el mundo llega a lo que se llama el nuevo orden mundial, pero como consecuencia de este mayor intervencionismo político, económico, militar y la existencia del terrorismo de Estado. Pero también se le ha escapado de las manos porque sí es posible el empleo de medios nucleares para el terrorismo internacional. Por favor. Los escenarios planteados hoy en día, crisis de recursos energéticos, crisis de recursos hídricos, crisis de biodiversidad, conflictos étnicos religiosos provocados por las grandes potencias, que al fin y al cabo ellos van a provocar mayor inestabilidad en todos los países del mundo, pero que siempre va a llevar a una intervención de ellos como medida final. Y aquí que surge algo que es interesante.
Yo les decía al principio que esos escenarios estaban enmarcados en una guerra de cuarta generación, o la llamada guerra de cuarta dimensión. Venezuela está sometida a una guerra desde el año de 1998. Lo que pasa es que cuando a veces uno planteaba estos temas, la realidad supera la ficción 1000 veces. Y no creemos las cosas sino cuando nos pasan. Las guerras de primera, segunda y tercera generación son las guerras llamadas guerra societal. Es la guerra de redes sociales, lo que los norteamericanos llaman network, por favor. Y no es otra cosa que esto que dice aquí. Es un conflicto